No se preocupen, traigo como medio cuaderno, así que con todo, amén. Voy a orar, puede permanecer como está. Padre eterno, soberano, bendito y alabado es su nombre, Señor. Una vez más, Señor, con un corazón agradecido, Padre, por todas las maravillas, Señor, que usted hace en nuestras vidas, por ese encuentro, Señor, que tuvimos un día con usted por primera vez, Señor, y que a través de eso, Señor, usted ha derramado de su Espíritu Santo, Señor, y es que estamos aquí, Señor. Le damos la gloria, toda alabanza, Señor, y le damos gracias por permitirnos estar aquí unánimes, alabando y gozándonos en su presencia. Le pedimos, Padre Santo, que sea usted, Señor, hablando en esta tarde noche, sea poniendo usted las palabras. Le pedimos que tome el control, Señor, de este estudio, de todo pensamiento, Señor. Y también le pedimos, oh soberano Dios, que al término de este estudio, Señor, nosotros sigamos en esa reflexión y en esa coinonía con usted. Hable usted, Señor, que su iglesia escucha. Amén. Muchas veces, estando, ¿verdad? Cuando vemos a una persona y por el simple hecho de verla, en ocasiones juzgamos para bien o para mal. Y algunas personas se han atrevido a decir, no me ha hecho algo, pero no me cae bien. Pero ¿cómo puedes decir que te cae bien o que te cae mal la persona si no la has tratado? Si no la has conocido, no has tenido un encuentro con la persona. Amén. Y en esta tarde vamos, gloria a Dios por nuestras vidas, porque nosotros conocemos del Señor. Sabemos que Él es el camino, que Él es la verdad y que es la vida. Y que sin Él, ¿verdad? Nada somos. Gloria a Dios por eso. Pero hoy vamos a profundizar un poco doctrinalmente, conociendo a Dios. Es común ver a muchos hermanos cristianos y algunos cristinos memorizando y repitiendo versículos tras versículos, cantando y alabando. Pero conocer a Dios va más allá de lo que hemos mencionado, de alabar y de entonar canciones, ¿verdad? Y memorizar versículos. Conocer a Dios es tener un encuentro con Él, una relación personal con Él, es creer en Él, creerle a Él, reconocer su soberanía, su arte creativo. Conocer a Dios es saber de la importancia de su voluntad en el hombre. ¿Por qué en el hombre y no en los animales? ¿Y por qué no en un ecosistema, en la flora, verdad? ¿Por qué sobre el hombre? Amén. Entonces, esa es la importancia de conocer a Dios, porque viene a Él a regular sobre la conducta del hombre. ¿Qué es lo que digamos? Que lo que nosotros digamos ser, eso mismo debemos hacer. Conocer a Dios es una estrecha amistad de comunión y relación con Dios. Por eso es que decimos que nosotros no somos religión o que no estamos en una religión, sino que estamos en una relación personal con el Señor. Algo muy importante que como hijos de Dios debemos aprender a diferenciar, y muchos ya lo hemos entendido, pero los que están caminando, ¿verdad? Es importante recalcarlo. Saber de Dios es el conocimiento de saber que Él existe. Mucha gente sabe que existe Dios y creen en Dios porque saben que existe, pero
conocer de Dios, conocerle a Él, es saber cómo es Él, qué piensa, qué le gusta, qué aborrece, qué pide de mí, qué pide de ti, para quién son sus promesas, su carácter creativo, que es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie, que siendo aún pecadores, malos, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que no crea, ¿qué? Que en Él crea, exacto, ¿verdad? Juan 3:16. Amén. Gloria a Dios. Te pido que me acompañes a Juan 17, del capítulo 3 al 5. Juan 17. Vamos desde el 1. Amén. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y dice, lo leemos juntos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Mis amados hermanos, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? ¿Verdad? Dice que te conozcan a ti. Tú eres el que da la vida. Tú eres el que la quita, ¿verdad? Dice, tú eres el único Dios verdadero. Pero Él en ningún momento se excluye. Por cuanto Él vino, amén, a representar físicamente aquí la gloria de Dios. El reino de Dios en la tierra. Entonces, ¿por qué es importante que tú y yo conozcamos de Dios? Porque Él es la vida eterna y todos vamos persiguiendo un anhelo, un sueño. Pero si tú y yo no tenemos esa relación personal con Dios, sabemos muy bien que difícilmente muchos podremos alcanzarla, ¿verdad? Porque así como Jesús caminó y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿por qué no dijo que me conozcan a mí? Porque yo voy a ir a la cruz por todos ellos. No, que te conozcan a ti. Sabemos que Dios Padre dejó su gloria y se encarnó, ¿verdad? Para dar ese testimonio de vida a todas las naciones y dar a conocer al que no se ve, al que es espíritu. Amén. Entonces, mis amados hermanos, nosotros así como esos seguidores de Cristo que vamos conociendo, que vamos caminando y empapándonos de la gloria de Dios, también nosotros así vamos a dar y estamos dando a conocer al Dios verdadero, ¿verdad? Así como nos ha enseñado la Escritura a través del Señor Jesús. Amén. ¿Quién es Dios? Muchos, sobre todo los niños en la etapa adolescente, preguntan, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿Quién es su mamá? ¿Quién lo creó? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién le enseñó? ¿Sí o no? Nos lo han preguntado, ¿verdad? Y sabemos que Dios es un ser supremo, infinito, omnipotente, omnisciente, omnipresente, es creador, es juez, protector, padre, salvador y tiene como 120 nombres y denominaciones para llamarle como nosotros querramos. Nuestro proveedor, ¿verdad? Nuestro sanador, amén. Ese es nuestro Dios. Es un arquitecto, es un, bueno, nada, no hay una palabra, ¿verdad? Porque se queda corta a lo que es nuestro Dios, a lo que es nuestro Padre. El conocimiento de Dios, dice
es la gloria del hombre. Por favor, me acompañan a Jeremías. Jeremías capítulo 9, versículo 23 en adelante. Le doy lectura. Si lo tienes, un amén para que yo sepa que estás ahí y no vayas solita. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Aleluya. Dice Jesús, que te conozcan a ti, dice. Amén. ¿Estás ahí? Ok. Dice, así dijo Jehová. ¿Quieren que lo leamos juntos? Va. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aún el 25, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom, a los hijos de Emón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel incircuncisa. Corazón. Wow. 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 Así dice Jehová. Imagínate a Jeremías. Dice, clama a voz, en otro pasaje, clama a voz a cuello al pueblo y dile ¿verdad? Imagínate a Jehová con voz a cuello y decir, así dice Jehová. A lo mejor hasta más fuerte, con voz más gruesa, con autoridad, ¿no? Dice, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Qué título tienes? ¿Sí? Amén. ¿Qué título tienes? ¿Abogado? ¿Doctor? ¿Maestrías? ¿Doctorado? ¿Qué título tienes? ¿De qué nos jactamos? Jeremías, mis amados hermanos, nos lleva por un túnel o un camino estrecho, recto, hacia la comunión de una interpretación de cómo quiere Dios ser conocido y adorado. Y venía a mí este entendimiento, puntos a ver sobre el primer versículo que hemos leído. Dice Dios, no se alabe el sabio. Dios ha resplandecido en tu vida ya. Llevamos ciertos años dentro del evangelio. Amén. A lo mejor empezamos a caminar apenas y apenas empezamos a dar esos pasos. Cualquiera que sea la circunstancia, mis amados hermanos, el Señor, a través de este estudio doctrinal, nos está llevando a ese camino estrecho. Y dice que no me alabe en mi conocimiento, en mi sabiduría. Lo que Dios ya me dio, dice, no te alabes, no es para ti. Amén. No haya soberbia, es lo que está diciendo la palabra. No haya soberbia en mí, que porque ya me resplandeció la luz y ya conozco mucho y ahora bajo esa propia sabiduría me esté alabando.
y conozco más que otros, o conozco tal vez menos que otros, y también pudiera ser por ahí. Mis amados hermanos, hoy la palabra a través de este estudio me llevaba a eso. Y dice, ni el valiente se alabe. Dios quiere que le reconozcamos en todos nuestros caminos. David, por ejemplo, dice que él era un hombre muy valiente, pero por sus propios méritos, Dios lo llevó a un ensayo. Mientras él pastoreaba esas ovejas, cuando él tuvo allá ese encuentro con ese oso, con ese león, ¿verdad? Claro, la victoria fue de él luchó, él lo hizo físicamente, mas nunca se jactó de eso. Ni el valiente se alabe. ¿Por qué? Porque fue Dios el que le dio la gracia, la fuerza, el valor. ¿Para qué? Para poder luchar contra ello. Así que no se alabe el valiente. Dios quiere que nosotros le reconozcamos en todos nuestros caminos. Amén. Y vemos aquí, mis amados hermanos, cuando David le dice al filisteo, dice, tú vienes a mí con armadura. Dice, yo vengo con el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí estos puntos que el Señor nos deja ver, dice, no seas en tu propia opinión, no te alabes por ser valiente, y dice, ni el rico se alabe por sus riquezas. Bíblicamente hay dos casos que hemos visto. Y no lo busques, lo menciono, si lo quieres apuntar, está en Lucas 12, del 13 al 21. Fíjate, yo leía nuevamente este pasaje, y ese pasaje refleja el error de la avaricia del hombre al darle mucha importancia a la riqueza y no al amor ni la misericordia al prójimo. Cuando tú y yo venimos y conocemos de ese Dios, de este Dios del que nos habla la Biblia, ¿verdad? Va creciendo en nosotros a través de irle conociendo esos atributos que más adelante nuestra amada hermana nos va a ayudar y nos va a explicar más de esos atributos. No es que no pueda hacerlo, pero le corresponde a ella. Amén. Entonces, cuando tú y yo conocemos de la misericordia, del amor al prójimo, nosotros estamos entrando en ese camino estrecho, en donde estamos reflejando el amor de Dios, donde estamos reflejando que nosotros somos el Hijo del Padre que dice que somos. Amén. Hay otro también. El rico dice que vio que ya no cabía más riqueza en su granero y dijo, ya sé, haré el granero más grande, dice, para que siga almacenando para mañana y tenga que beber y que tenga que comer. Cuando había un hombre de su familia que anhelaba algo, un poco de esa heredad, y le dijo al Señor, dile a mi hermano que comparta la herencia. Y no sabía, dice, tan necio es, dice, que hoy vienen por su alma. Y él pensando, dice, hacer el granero más grande. ¿Por qué? Porque no conociendo de ese Dios verdadero, mostrando esa misericordia para con su hermano, él pensaba para sí. Su avaricia para sí, su dinero para sí, para mañana. Amén. Entonces, no se alabe el valiente, ni el que tiene mucho conocimiento, ni el que no sabe, ni el rico se alabe. ¿Por qué? Porque Dios dice en su misericordia, en esto es que te has de alabar. Por eso es que dice en el 25, Dios hace una advertencia a todo ser humano, donde dice, ok,
Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigará. Ok, conocemos una parte de donde dice, es que Dios es muy bueno, pero Dios no castiga. No, Dios no castiga, nos castigamos nosotros en base a las advertencias que ya se nos fueron dadas, al conocimiento. Como cuando tú le dices a tu hijo, no tardo, ahorita vengo, quiero que te quedes aquí, que hagas esto, que hagas aquello y lo otro, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Llegamos, bueno, pasamos por alto algunas cosillas, qué sé yo, ¿verdad? Pero nos damos cuenta, oye, yo te dije que esto, que aquello, que lo hicieras. Y empieza ahí, ¿verdad? Así también, conociendo a Dios, dice en esa advertencia a todo ser humano, dice al sur, al norte, al este y al oeste, y aún en los rincones arrinconados. Imagínate, en los rincones arrinconados, ¿verdad? Pero, mis amados hermanos, si tú echas un ojo, un clavado ahí, pero él empieza ¿por dónde? ¿Por su casa? Él empieza por su casa. Amén. Dice en el 25, si quieres ir ahí, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. ¿Y por dónde empieza? Por su casa. Pero, ¿verdad? Pero empieza por su casa, a todo circuncidado. En aquellos ayeres, hace más de 2000 o 3000 años, Dios, y un poquito de historia, y rápido, un poquito de historia. Dios hizo un pacto con Abraham, ¿verdad? En donde le dijo, y multiplicaré tu descendencia y la haré próspera y grande, pero si andas en mis caminos. Dice, hizo un pacto Dios con Abraham. ¿Para qué lo hizo? Para que no se le olvide a Abraham. Dice, cortarás el prepucio de todo varón. Y era una señal y un pacto que estaba haciendo Jehová Dios con Abraham, que fue el primer circuncidado y póster todos los que vinieron, ¿verdad? Empezando por su casa, dice la escritura, sus criados y sus sirvientes, todo. Amén. Entonces, dice que con el patriarca Abraham, ya no veo, mucho se ha hablado de él, ya saben quién es, que era proveniente de una tierra llamada Urs, que eran adoradores ellos, ¿verdad? De el dios Luna y otras deidades. No te quiero confundir con eso, solo es una reseña y una historia para que lo recuerdes. De ahí fue sacado y traído para acá, y por eso es que le fue contado por justicia a él por cuanto creyó, y Dios sella ese pacto. Por eso es que Dios dice que empieza desde su casa. Dice, y dice, traeré, ¿verdad? Castigo desde el circuncidado, desde el que ha sido pactado como el que todavía no. Gloria a Dios, porque hoy sabemos que nosotros no estamos bajo esa ley. Amén, aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, porque hoy por hoy encontramos esa maravilla y esa misericordia, porque se dio cuenta Dios que probablemente era muy fácil hacer ese tipo de ritos, ¿verdad? Pero dice, este corazón está lejos de mí, de labios me honran, pero su corazón, dice, está lejos de honrarme. Entonces, mis amados hermanos, los judíos ortodoxos aún llevan a cabo esta práctica, este rito, continúan con esta circuncisión porque para ellos no ha venido la redención.
tristemente. Para ellos todavía Jesús no ha venido, pero para nosotros que ya vino y que estamos bajo la gracia, ¿verdad? Nosotros estamos circuncidados nuestro corazón, ¿verdad? Por eso se nos dio el mandamiento, dice, amarás a Jehová, ¿cómo? ¿Con todo qué? Con toda tu mente y con todo tu ser. Amén, amén, ¿verdad? Entonces, en el Evangelio de Jesús, mis amados hermanos, vino a sustituir por el bautismo el nacimiento nuevo. ¿Se acuerdan de nacer de nuevo? Cuando Nicodemo le dice, Señor, dice, ¿cómo le hago? Dice, nace de nuevo, o sea, tengo que entrar nuevamente, dice, al vientre de mi madre. O sea, era algo como que ilógico, ¿verdad? Y dice, no, dice, nace de nuevo, o sea, tu mente, tu corazón, dice, todo tu ser, cambia tu chip, ¿verdad? Escucha, renovados, amén. Gracias, hermana. Entrega tu corazón con toda tu mente, con todo tu ser, amén. Acompáñame a Gálatas, capítulo 6, 15. ¿Quién vive? Creo que ya los dormí. Amén. Gálatas 6, 15. 15. Híjole, por mí lo leíamos todo de verdad, porque cuando yo lo leía me maravillaba. Decía, wow, wow, wow. Amén. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Nuevamente, ¿verdad? Aquí nos está lo que ya les comentaba, que para él esos sacrificios, esos ritos, dejaron de ser, porque se dio cuenta el Señor de que era muy fácil y volver a repetir los errores del pasado. Entonces, para él, el nacer de nuevo, eso es lo que él quiere. Para que ya no seamos como ese pueblo, dice, este pueblo de labios me honra, dice, pero su corazón está lejos. Acompáñame a Colosenses, capítulo 2. Amén. ¿Estamos ahí, hermanos? Colosenses, capítulo 2, versículo 1. Mira, estos son menos versículos desde el 8. Vamos desde el 8 para que entendamos perfecto el 11. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Comentábamos cuál es el evangelio de Cristo. El evangelio es el amor. Amén. El amor, y vino a la circuncisión del Antiguo Testamento, viene al Nuevo Testamento el bautismo, el nacimiento de nuevo y entregar el corazón a Jesús. Amén. En Proverbios 9:10, apúntalo y lo vamos. En Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Yo te quiero preguntar, hermana Fabi, ¿cómo define usted la palabra temor?
Sí, o sea, lo que capte, sí, ajá, sí. Miedo, amén. Hermano Carlos, ¿cómo define en una palabra la palabra temor? ¿Ok? ¿Alguien quiere dar una opinión? Bueno, yo puse así, hablando en la palabra exacto, en la palabra temor general. Amén. Miedo, la puse, incertidumbre, pánico, ¿ok? Ahora, si esto literalmente lo aplicáramos en nuestra vida y queriendo ser sabios en el conocimiento de Dios, que ya acabamos de leer, que dice que es el principio, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, cuando yo voy a cometer algo, ¿por qué no lo aplico en mi vida como un pánico al hacerlo? Si yo ya lo pensé y digo, no, pero ahorita que llegue le voy a decir sus 2 o 3, porque no estoy de acuerdo. Es un ejemplo, es un ejemplo. ¿Por qué no proyectarme y tener ese miedo? Porque dice el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hacerlo. Yo así me visualizaba y así me proyecté, ¿verdad? Así, digo, bueno, el temor, la palabra temor causa muchas cosas, incertidumbre, desesperación, decía el hermano. Y digo, ¿y por qué no lo aplico en mi vida? Claro que el temor a Jehová, en base a sus estatutos y en base a la palabra, ¿verdad? Es una sumisión, es someter mi carne y llevar ese yugo sobre mí y decir, no le agrada a Dios. Y decir, la soberbia no le agrada a Dios. Porque dice la Escritura que Dios mira de lejos al soberbio. Y lo veíamos en Jeremías. Y dice que si yo me vuelvo a ¿cómo se dice? Una persona avara. De igual manera, todo esto, mis amados hermanos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Claro está, pero digo, bueno, si la palabra en términos, ¿verdad? Digo, ¿por qué no lo aplicaría yo a mi vida? Si me espanta ver, algunas personas se espantan por ver un ratón, o una rata. Digo, ¿por qué no espantarme? ¿Por qué no tomar yo esa? Ay, no, o sea, no, mejor no lo hago, mejor no lo digo, me quedo callada. ¿Sí? En lo secular. Claro. Es el que, así es. Sí, sí. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, así se entiende y así lo hemos aprendido a lo largo del tiempo. Yo te comentaba que al estar estudiando y al estar haciendo este ejercicio, este tema, ¿verdad? Yo veía y comparaba y digo, bueno, literalmente el temor produce todo eso. ¿Por qué no aplicarlo de tal manera en decir, no? O sea, producir ese mismo espectáculo, reacción y decir, no lo hago precisamente porque a Jehová no le agrada. Amén.
No pretendo causar una confusión o algo por el estilo, es algo que yo percibí, que yo lo entendí. Amén. Amén, dígame. Claro, ¿sí? Ok, ok. Amén. Así es. Gloria a Dios. Así es. Consecuencia, amén. Ok, amén. Entonces yo iba a ese punto, a que nosotros debemos de cuidar, sabemos que debemos de cuidar nuestro testimonio, nuestra santidad para precisamente llegar al punto y a ese anhelo en nuestro corazón y no perder gozo, mucho menos, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Jeremías 33:3, todos lo sabemos. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sabemos que esas cosas grandes y ocultas están en la palabra, ¿verdad? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Bueno, a través de la oración. Él se va a manifestar a tu vida, se va a manifestar a mi vida, va a hablar y nosotros podemos preguntar y ahí vamos a encontrar las respuestas. Amén. Otra de las maneras es cuando Él se manifiesta de alguna manera, en alguna prueba, en una lucha, en una tribulación. Gloria a Dios, porque platicando con una hermanita, pues ella no llegó como muchos llegamos, ¿verdad? Algunos llegamos golpeados por el trasfondo, las cosas en la vida, y platicábamos y digo, wow, qué padre, ¿no? O sea, muy diferente, gloria a Dios. Entonces, la mayoría llegamos golpeados, amén. Entonces, a través de ello, mis amados hermanos, es que vamos a aprender a conocer de Él. Otro método también es escudriñando las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En Juan 5:39. Entonces, cuando tú ya oras y hablas y preguntas y se te da la revelación, viene y empezamos a escudriñar de la escritura y ahí vamos a encontrar las respuestas y vamos a encontrar que aquí el camino, la verdad y la vida, que es el Señor Jesucristo, Él nos lleva, ¿verdad?, a esa gloria que Él dice, si algo te has de gloriar, dice, gloríate en esto. ¿Quieres encontrar el elixir de la vida? Muchos filósofos y mucha gente, ¿verdad?, que han querido encontrar, buscando a través del tiempo que el elixir de la vida, aquí está. Siempre lo han tenido enfrente, pero no lo han entendido y algunos hasta lo pasan. Amén. Aquí es donde vamos a encontrar cómo vamos a conocer de Dios. Escudriñando encontraremos. En Romanos capítulo 10.
Romanos 10, 17. Todos lo hemos leído. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa es otra de las formas en que nosotros conocemos de Dios, por el oír. Cuando tú y yo venimos aquí a una prédica, a un servicio y escuchamos, a través de ello es que nosotros aprendemos por el oír la palabra de Dios. Voy a terminar para que mis hermanitos se vayan preparando. El conocimiento de la palabra de Dios no nos permitirá vivir por vivir como los animalitos, que ellos solamente juegan, cuidan, comen, ¿verdad? Entretienen a los hijos de sus dueños. Amén. Por eso es que al principio decía que Dios se manifiesta y a Él le importa la conducta del hombre. El conocimiento de la palabra de Dios no nos permitirá ser llevados como las olas del mar. Eso es muy importante, porque los testigos de Jehová dicen una cosa, los mormones otra, el judaísmo otra, y cuando tú y yo no conocemos de la palabra correctamente y nos permitimos, que allá viene un profeta y allá corremos, ay, sí, pero sabemos que no está siendo doctrinal, ni bíblico, ni está hablando verdad, pero nosotros nos dejamos seducir por eso. Que por acá que dicen, que dijo, que vino, que hizo, que se dice ser Jesús, porque también se han levantado falsos profetas diciendo ser Jesús, y cuando no se conoce, allá vamos, ¿verdad? Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios no nos permitirá ser llevados como las olas del mar. El conocimiento de la palabra de Dios no nos permitirá estar lejos del reino de Dios, sino aún más nos acerca y nos ha hecho hijos de Dios. Amén. Dios les bendice, mis amados.